¿Sabías que existen dos diferentes tipos de since? Es decir, dos palabras diferentes que se escriben igual, son since. Pero a veces traducir no te va a ayudar en esto si no entiendes cuál es la función de cada una de estas palabras. Estos son los tipos de casos donde siempre les digo a mis estudiantes que no se trata solamente de traducir todo al español o de quedarte con el significado en español, sino que realmente entiendas lo que hace cada una de las palabras. En este video te voy a explicar con algunos ejemplos. Bienvenidos otra vez al canal de Inglés Intensivo con Retórico, donde te explico inglés con menos rollos. El día de hoy sí te voy a explicar la diferencia entre el since, que es una preposición que es aquella palabrita que nos ayuda para especificar, en este caso, tiempo, cuándo sucede la acción. Y también te voy a explicar el otro since, que viene siendo un conector o una linking word, que un conector sirve para unir una frase con la otra. Precisamente ahí está la clave de entender cuál es la diferencia entre un since y el otro. Así como te lo mencioné, uno es una preposición y nos sirve para indicar cuándo sucede la acción, y la otra es un conector, que quiere decir que vas a tener dos frases, dos acciones diferentes, y las vas a unir con ese conector, con esa linking word. La manera más fácil de entenderlas es si de repente relacionas el since, que te va a indicar el tiempo, con la palabra when, que es cuándo sucede esta acción, ¿no? Entonces, gracias a esto puedes entender el ejemplo de la oración que dice I live in Lagos de Moreno City since January 2018. Entonces, si se fijan, ahí lo que digo en la frase es que yo vivo en la ciudad de Lagos de Moreno, y para lo que estoy utilizando since en esta oración es para indicar cuándo o desde cuándo yo vivo en Lagos de Moreno. En cambio, por el otro lado, el otro since es mejor si lo asocias a otra linking word, a otro conector. Entonces es más fácil si lo asocias a la palabra because. ¿Por qué? Porque en realidad cuando utilizas el since de conector lo que estás haciendo es algo de consecuencia. Lo que estás diciendo es que una frase y otra frase están conectadas por una consecuencia. Como en el ejemplo cuando decimos I live in Lagos de Moreno City since I can't live in Japan. Entonces, básicamente ahí lo que estás diciendo no es que vives en Lagos de Moreno City desde que no vives en Japón, ¿no? Es más bien que estás diciendo que vives en Lagos de Moreno City ya que no puedes vivir en Japón. O sea, entonces si se fijan, si yo sustituyo el since puede ser because, ¿no? Entonces también te podría decir I live in Lagos de Moreno City because I can't live in Japan. Entonces, si se fijan, estas son las grandes diferencias entre uno y otro. Uno te indica básicamente un dónde y el otro te indica una consecuencia. Te voy a dar otro ejemplo de cada una. Como la frase que dice, I started working here since Monday, que es básicamente empecé a trabajar aquí desde el lunes, ¿no? Entonces otra vez decimos desde cuándo, estamos indicando un cuándo. En cambio, por el otro lado, podemos decir, I work in this company since I couldn't find a job anywhere. Entonces estás diciendo que trabajo en esta compañía ya que no pude encontrar trabajo en ninguna otra. Entonces, si se fijan, no estoy diciendo desde que no encontré o cuando no encontré. O sea, entonces realmente sí es un diferente tipo de sense porque ya es una consecuencia. Trabajo aquí ya que no encontré trabajo en alguna otra compañía, y por eso, y si se fijan, puedo sustituirlo igual because I couldn't find a job anywhere. Entonces, esa es también la diferencia. Vamos a ver más ejemplos. Por ejemplo, podemos decir I play guitar since my 6th birthday. Toco guitarra desde mi cumpleaños 6. O puedo decir I play guitar since I can dance. Entonces es como si dijera, toco la guitarra ya que no puedo bailar. También tenemos el ejemplo de la frase que dice I've been studying English since 6 a.m. He estado estudiando inglés desde las 6 de la mañana. Entonces se fijan otra vez cuándo, desde las 6, desde cuándo. Y la otra frase vendría siendo I study English since I don't like French. Entonces vuelvo a lo mismo. Esa es la gran diferencia entre una y otra. Les repito que en el caso de la preposición te indica un cuándo ocurre la acción, ¿no? Desde cuándo vives aquí, desde cuándo trabajas, desde cuándo tocas la guitarra, desde cuándo hablas inglés o estudias inglés. Y por el otro lado es una consecuencia, el por qué. ¿Sí? Entonces es una consecuencia, ya que sucede esto, ya debido a esto, o similar, porque esto a causa de esto. Entonces siempre es una causa, una consecuencia, a diferencia de lo que viene siendo la preposición, y regularmente cuando es una linking word lo que hace es unir dos ideas, dos frases.
Pero para que te quede un poquito más claro, lo que siempre les recomiendo a mis alumnos es que lo asocies. Por ejemplo, si vas a asociar since de una preposición, pues asócialo con otras preposiciones de tiempo. Entonces ahí es donde te puedes dar cuenta que este since que hablamos de un cuando puede ser también utilizado como a veces utilizamos el ago, como a veces utilizamos el for, como a veces utilizamos el during o el before y el after, porque vienen siendo las preposiciones donde te indican cuándo sucede la acción, cuándo sucedió la acción. En cambio, el since lo puedes asociar a otras linking words, como ya te he mencionado durante los ejemplos. Puedes asociarla al because, puedes asociarla al due to, puedes asociarla al hence, puedes asociarla al therefore. Y básicamente lo que hacen es lo mismo que hacen esos ejemplos que te estoy diciendo, que es una consecuencia. Dices básicamente dos frases, solo que una es la causa y otra es la consecuencia y ambas están unidas por un conector. Entonces, precisamente esa es la diferencia de entender cuál es el since que te estoy explicando como preposition y cuál es el since que te estoy explicando como linking word, más que solamente traducirlo, ¿no? Porque si lo traducimos y te quedas solo con la traducción, de seguro lo único que escuchaste durante todo el video fue que uno significa desde y que otro significa ya que. Entonces, para eso te voy a dejar este último ejemplo, porque en este caso el ejemplo que te puedo decir es I work at the school since I arrived here o since I live here. Entonces ahí lo que estaba haciendo since sigue siendo una conexión, pero si te fijas por el contexto, tú realmente puedes entender que estamos diciendo que yo trabajo aquí desde que llegué aquí o desde que vivo aquí y no ya que vivo aquí. Por eso es que precisamente te dicen que el contexto es muy importante. Cuando a veces te dicen los maestros que necesitas contexto para entender las palabras, a eso se refieren. O sea, que dependiendo de la situación es la palabra que vas a utilizar y por eso es que no te vas a confundir. Porque muchos alumnos luego piensan, ¿y cómo voy a saber si es una o cómo voy a saber si es otra? Por el trabajo que está haciendo en la oración. Si tú solamente traduces, no vas a entender. Pero si estás tratando de entender la oración, el mismo contexto, la misma idea te puede decir si es uno o si es el otro. Y al final de cuentas, no tengas miedo de preguntar en dado caso que no hayas entendido bien. Puedes preguntarle incluso en inglés a la persona o pedirle que te repita, ¿no? Can you repeat, please? I didn't understand. Can you explain it to me? What do you mean with since? Y entonces de alguna manera esas mismas preguntas te van a ayudar a entender más, porque si la persona te explica y te explica en inglés y te explica con un sinónimo, entonces ya va a ser más fácil que tú entiendas si está hablando de una o si está hablando de otra. Pero también pues a muchos estudiantes les da pena preguntar, les da pena decir que no entendí, les da pena decirle a la persona que repitan, porque pues siempre sienten que están siendo juzgados o evaluados en su nivel y precisamente eso es lo que los hace también no aprender bastante, porque obviamente cuando tú estás estudiando que no debe de darte miedo a equivocarte, a preguntar, a resolver cualquiera de las dudas. Y sí, siempre te vas a encontrar de la persona que se burla, de la persona que se burla de ti porque no tienes nivel, hasta la persona que va a entender, te va a hablar más lento y te va a explicar para que realmente aprendas y entiendas. Entonces, pues sí, en cualquier idioma hay de esas dos tipos de personas, entonces espero que en tu camino te encuentres de las chidas, de las que te ayudan a crecer y no de las que nada más se burlan, ¿no? Pero no te desanimes, entonces sigue echando ganas, dale un like si encontraste algo de valor, si te resolvió un poquito la duda de cuándo usar un since, cuándo usar el otro o qué significa uno y el otro. Y entonces por aquí te van a estar apareciendo algún otro de los videos de nuestro canal, porque de seguro hay algún otro que te pueda interesar o de algún tema que aún no conoces o necesitas perfeccionar.